Es muy probable que a estas alturas ya sepas que un músculo, bueno, pues está compuesto por diferentes tipos de fibras musculares que entran en acción en función del tipo de actividad que estamos efectuando. Bueno, hoy os quiero explicar muy someramente cómo son ese tipo de fibras, para qué sirven y sobre todo cómo podemos ver esto representado en Golden Cheetah en una gráfica súper sencilla pero súper útil. Hola, muy buenas, frikis de la bici. Bien, como os comentaba, hoy quiero hablar sobre los músculos, o más concretamente las fibras o los diferentes tipos de fibras que componen los músculos y bueno, cómo eso se puede ver reflejado en el desempeño de nuestra actividad, en cada una de las condiciones que se dan durante una actividad y lo vamos a ver reflejado en Golden Cheetah en una gráfica muy sencilla que veremos ahora. No te olvides, si no lo has hecho ya y antes de seguir con el vídeo, si no te has suscrito ya, no sé qué esperas, dale al botón de suscribirte, enciendes la campanita y así cada vez que ponga algo de esto, pues YouTube te irá avisando. Un músculo está compuesto principalmente por dos tipos de fibras, que son las fibras lentas y las fibras rápidas, aunque luego las fibras rápidas están subdivididas a su vez en unas fibras intermedias y unas fibras rápidas. Digamos que tenemos tres tipos de fibras, lentas, intermedias y las rápidas. Cada una de los tipos de fibras se alimenta bueno, tiene un carburante diferente y están destinadas a un uso pues bastante diferente. Por ejemplo, las fibras lentas son esas fibras que, bueno, pues que como su propia palabra indica, pues son de un movimiento, sus movimientos de alargamiento y de acortamiento son más lentos. Eso no quiere decir que sean lentos, sino que son más lentos que las rápidas. Se utilizan sobre todo en la resistencia, son muy resistentes a la fatiga y sobre todo se alimentan, su carburante es el oxígeno, junto con otro tipo bueno, pues de alimentación de carburante, pero principalmente se alimentan de oxígeno, por eso que son las fibras aeróbicas. Luego están, las siguientes son las fibras intermedias, que son utilizadas más ya para actividades o momentos de la actividad en los que se necesita un mayor movimiento muscular, mayor rapidez muscular. Por ejemplo, si vamos rodando en llano y vienen zonas de repechos, pues cuando digamos le pedimos más velocidad al músculo en esos repechos, empiezan a entrar ya en juego estas fibras intermedias, que son de las llamadas de tipo 2A. Y luego por último están las fibras rápidas, las más rápidas, que son las que se utilizan en el sprint rápido, cuando pegamos una arrancada rápida, ya sea en la bicicleta, corriendo, levantando pesas, lo que sea. Ahí es donde entran estas fibras que son más anaeróbicas. Las fibras intermedias se siguen alimentando de oxígeno, pero ya en mucha menor cantidad y empiezan ya a tomar como carburante bueno, pues el azúcar de la sangre y el glucógeno almacenado en el músculo. Y las anaeróbicas ya no utilizan prácticamente oxígeno y utilizan todo el carburante que usan es el azúcar de la sangre y lo que tenemos almacenado en el músculo, el glucógeno. Bien, las fibras, en función del tipo de fibra, pues el diámetro de las fibras es mayor o es menor, lógicamente. Cuanto más rápida es la fibra, mayor es el diámetro de esas fibras. Y esto nos lleva a que al ser mayor el diámetro tienen mayor capacidad de ejercer fuerza. Es decir, cuanto más lenta es la fibra, menos fuerza tiene. Lo cual, bueno, pues nos puede dar una pista de por qué es importante entrenar la fuerza en altas velocidades de ejecución, porque es donde posiblemente más intervienen las fibras de las que luego necesitaremos la fuerza. Muy importante a la hora de variar o de mejorar esta condición de las fibras. Tienen un altísimo componente genético, es decir, vienen muy de fábrica, de nacimiento. Unos estamos más predispuestos que otros a acumular más fibras de tipo 1 de las lentas que de las de tipo 2 y viceversa. No todos los músculos del cuerpo contienen la misma proporción de fibras, o sea, de tipos de fibras. Hay músculos que tienen una alta cantidad de fibras lentas y otras que tienen más cantidad o está más equilibrada las fibras lentas y las fibras rápidas. ¿Con el entrenamiento se puede conseguir mejorar? Bueno, sí, se puede en función de los diferentes estudios. Digamos que en algunas ocasiones pueden ser contradictorios, pero básicamente en términos generales se suele decir que dentro de los dos tipos de fibras rápidas sí se puede hacer una transferencia de un tipo al otro y incluso se pueden convertir fibras rápidas a fibras lentas, pero no en el sentido contrario.
La verdad es que, bueno, como os digo, hay cierta contradicción, hay autores que afirman una cosa, otros que afirman otra. Lo que sí que tengo claro es que con el entrenamiento lo que sí que conseguimos es mejorar las condiciones neurológicas que hacen que el músculo funcione mejor, esos nervios que riegan la musculatura y que se convierten en mecanismos o en máquinas más eficientes. Bien, dicho esto, ahora vamos a verlo en Golden Cheetah, os voy a enseñar la gráfica, es muy sencilla y en la que, bueno, pues vamos a poder ver cómo, bueno, pues podemos sacar una foto dentro de un periodo de cómo hemos utilizado nosotros en un periodo de semanas, meses o años, cuáles son las principales fibras que hemos utilizado y nos va a dar una pista de nuestra fotografía personal. De acuerdo. Lo primero que tenemos que hacer, lógicamente, es descargarnos la gráfica del FPCA, que la podéis tener una vez que estáis en la opción de tendencias, la podéis descargar a través del menú ver en descargar gráfica o aquí en la lista de gráficas, fijaros que tenéis una opción de descargar o download en función del idioma en el que tengáis Golden Cheetah. Le dais a descargar y en la búsqueda ponéis FPCA buscar y aquí lo tenemos. Le damos, descargamos gráfico y nos aparecerá en la lista y aquí lo tenemos. Como habéis podido observar por el tipo de gráfica que se ve, su aspecto es una gráfica de tipo R, para lo cual tenemos que tener habilitado R. Si no lo sabemos hacer, no lo hemos hecho nunca, bueno, pues os recomiendo que busquéis el vídeo que tengo al respecto y que no se tarda nada y es bastante fácil. Si a pesar de tener instalado R seguís sin ver esta gráfica, es muy probable que vuestro problema sea que os falta alguna librería. Bien, muy rápidamente, ¿cómo se instala una librería que falta? Vamos a leer sobre el título que aparezca la opción mostrar consola y todas las gráficas al inicio de las gráficas R siempre cargan las librerías que necesitan, que son como bueno, motores matemáticos, ¿no? Para diferentes tipos de gráficas. Normalmente por el error que recibiremos veremos que nos falta una de ellas. Bueno, imaginemos que nos falta esta. Entonces, ¿cómo la cargaríamos? Pues aquí abajo, donde pone consola, tecleamos install.packages y entre comillas el nombre de la librería que nos falta, FMSB. Le damos a intro, en mi caso, como ya la tengo, bueno, pues me va a decir que ya está en uso y que no se instalará. Si no la tenéis, automáticamente se conectará a internet, descargará la librería y la instalará. Una vez que la ha instalado, simplemente quitamos de nuevo este mensaje de mostrar consola, vamos a cualquier otra gráfica y al volver veréis que ya os carga debidamente la gráfica. Más detalles a tener en cuenta. Si hay algún texto que queremos modificar, cambiar a castellano o simplemente, bueno, pues cambiarlo por un texto que nos sirva de más aclaración, también en el código es bastante sencillo. Buscamos, estas gráficas suelen ser bastante cortitas, buscamos dónde está el texto. Imaginad que queremos cambiar esto que pone overall por otra cosa, lo cambiamos, condición general y simplemente, si cerramos la consola, vamos a otra gráfica, volvemos y fijaros, ya lo ha vuelto a cambiar. ¿Qué partes componen? Bueno, como podéis ver, el diagrama o la gráfica está formada por dos partes. Una de ellas es, bueno, donde se recogen los datos con los que va a conformar toda la parte de la gráfica de radar, que es como se llama este tipo de gráficas, y siempre contrastadas con una base de datos que tiene Golden Cheetah de, bueno, pues de muchos ciclistas como nosotros que hemos consentido compartir nuestra información para que, bueno, pues se puedan hacer este tipo de operaciones, este tipo de gráficas. Entonces, todos estos puntitos y demás es nuestra información contrastada con digamos, la media de los ciclistas que tienen nuestras mismas condiciones y características, ¿vale? Respecto a edad y demás. Bien, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos la parte del gráfico de radar es lo que nos hace definir, bueno, no cómo es nuestra musculatura, que normalmente siempre va a ir bien enfocado, sino sobre todo cuáles son el tipo de fibras que hemos puesto en marcha en el periodo seleccionado, que normalmente, lógicamente, coincidirá con el tipo de fibras bueno, pues que tenemos en nuestro organismo, ¿vale? Entonces, las cuatro partes son el overall, que bueno, pues viene a decir un poco nuestra capacidad en términos generales, la capacidad que podemos tener, ojo, no lo que estemos desarrollando, ¿vale? Dentro, digamos, de un baremo, esto sería el máximo y este sería el mínimo, digamos que esto define, bueno, pues nuestra capacidad en términos generales.
Luego, a derecha e izquierda tenemos las fibras de tipo 1 y fibras de tipo 2, es decir, las fibras lentas, las fibras aeróbicas, la de resistencia aeróbica, y las fibras de tipo 2, en este caso serían las fibras intermedias o del tipo 2A. Y luego tenemos, por último, la parte anaeróbica, es decir, las fibras rápidas, la de tipo 2B, bueno, que esto pues, viene muy definido también, como comentaba antes, por nuestra genética. Vale, de cara a que veáis un poco cuál es el comportamiento de cómo se puede, bueno, pues cómo se pueden modificar los comportamientos de cómo utilizamos las fibras y cambiar unos tipos de fibras por otros. Fijaros, en este caso voy a seleccionar para este ciclista, por ejemplo, año 2018. El 2018, fijaros cómo, bueno, en condición general la capacidad que podía tener en condición general es máxima. Sin embargo, fibras de resistencia, pues la cosa no iba muy allá y eran más todas de tipo intermedio. De tipo anaeróbico no cambia respecto a los últimos 6 meses, como podéis ver. Sin embargo, debido al tipo de entrenamiento y de tipo de actividad realizada luego el año siguiente, estas condiciones se igualan bastante. Fijaros qué equilibrio. Son unos datos bastante buenos. La condición general ha bajado, pero a cambio hemos ganado bueno, pues en equilibrio en fibras de tipo lento e intermedias, de tipo 1 y tipo 2. Sin embargo, bueno, pues la capacidad anaeróbica pues, sigue siendo bastante limitada. Bien, si lo comparamos con otros perfiles también similares, cicloturistas de niveles parecidos, sobre todo para que veáis un poco cuáles son las diferentes condiciones que se pueden dar, tenemos por otro lado a este compañero que fijaros que a nivel anaeróbico es bueno, pues cero, prácticamente cero, que no tiene apenas capacidad para pegar esas arrancadas fuertes anaeróbicas, o al menos es que prácticamente no las ha practicado, ¿vale? Luego, un dato que es bastante llamativo, este es un perfil que es muy aeróbico, es muy de alta resistencia, casi brevetero diría yo, y sin embargo, no obstante, parece ser que tiene más actividad en fibras de este tipo, de tipo intermedio, que de tipo 1. ¿Cuál es mi conclusión de por qué este perfil tiene o tiene más esta tendencia? Bien, es un perfil que suele entrenar mucho en la zona de Extremadura, donde, bueno, pues aunque parezca mentira, llano no es, en la zona de Cáceres, y tiene muchos repechos, es continuamente para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y que de alguna manera te obliga bueno, pues a utilizar mucha fibra intermedia, ¿vale? Mucha fibra rápida, ¿vale? Rápida e intermedia. Pero claro, anaeróbicamente, como no lo practica, bueno, pues está en esta situación. Otro perfil bastante interesante. Diría que posiblemente el mejor de los que tengo aquí. Fijaros, en este caso tiene prácticamente un equilibrio total respecto a las fibras de tipo 1 y de tipo 2. Anaeróbicamente es, bueno, posiblemente a nivel cicloturista es lo más potente que conozco, y a nivel de capacidad general, fijaros, está prácticamente esta persona, bueno, pues lo que le falta posiblemente es un poquito de orden a la hora de entrenar para sacarle más rendimiento a esto. Otro perfil muy similar al anterior que os comentaba de Extremadura. También no practica para nada la capacidad anaeróbica, y es un auténtico portento. Bueno, pues en la zona de los repechos no se le ve sufrir. Sin embargo, a nivel aeróbico, cuando las rutas se hacen largas, la verdad es que lo pasa bastante mal. Termina normalmente muy acalambrado y suele tener bastantes dificultades. Y por último, un perfil curioso, bastante equilibrado. Fijaros, tiene un equilibrio total tanto en la condición general como en las fibras de tipo 1, tipo 2 y anaeróbicas. Este es un perfil que, bueno, podemos decir que ha tocado todos los palos, bueno, pues que bien entrenado, pues tiene muchísima capacidad y muy buenas condiciones. Siempre hablando de términos cicloturistas. Y esto es todo por hoy. Como siempre, recordarte, si no lo has hecho aún, suscríbete al canal, dale a la campanita y así YouTube te irá avisando cada vez que ponga algo de esto. Muchas gracias por estar ahí y a cuidarse. Hasta luego.